Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hoy les quiero comentar de La otra historia de México, una saga de 4 volúmenes escrita por Armando Fuentes Aguirre, a quien todos conocemos como Catón. Se las voy a presentar. Primero tenemos La gloria y el olvido, Miguel Hidalgo y Costilla y Agustín de Iturbide. El primer volumen de la saga. Después tenemos Santana, ese espléndido bribón. Me encanta este título. Después, este me fascina, fue el primero que compré. La roca y el ensueño, Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez. Y por último es La espada y el espíritu, la Revolución Mexicana, y tenemos a Porfirio Díaz y a Francisco I. Madero. Esta saga a mí me cautiva. Se trata de que en los años 80 y hasta el 2000 más o menos, Armando Fuentes Aguirre publicaba 3 columnas periodísticas cada día. Una era de política y cosas peores, donde escribía una colección de chistes muy colorados y de repente ponía un pequeño breve comentario de política. Y la otra columna era Manganitas, donde en un párrafo ponía reflexiones, poesías, etc. Realmente muy padres, me cautivaban. Y por último, la columna de La otra historia de México, donde pues hizo la historia de nuestro país desde principio hasta el fin, hasta la Guerra Cristera. Ahí concluyó él. Y pues la verdad que dicen que tenía muchísimos lectores. Se llegó a publicar sus columnas en más de 150 periódicos de la época. ¿Por qué? Porque Armando Fuentes Aguirre tiene un estilo para narrar que cautiva, que enamora, que interesa, que hace que estemos leyendo y leyendo. Me refiero en específico a La otra historia de México. Yo ese libro y esa columna yo la leía en el periódico El Sol de Tampico y la recortaba. Llegué a tener mucho material ahí en mi closet, en mi casa. Hasta inclusive se hacía un cucarachero por tanto periódico, hasta que salieron estos libros y ya me deshice de esos recortes de periódico. Pero bueno, ¿cómo eran las columnas de La otra historia de México? Aquí lo que hizo Armando Fuentes Aguirre, y lo señala y lo describe, él intentó narrar nuestra historia desde otro ángulo, desde el ángulo o la visión de la gente común, no de los héroes magníficos que están en la cúspide, sino en lo que pasa en el día a día. Y lo hizo muy bien, porque siempre sus escritos están sazonados con mucho buen humor, con mucha chispa, con mucho sentido común, y la verdad hace que nos interese y nos atraiga la historia. No es para nada aburrida, es bastante divertida, nos hace reír, sonreír y pasarla muy bien. Voy a comentar algunas columnas que me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando habla de Maximiliano y Carlota, habla de que es la invasión francesa y el general que dirigía el ejército francés invasor se enamoró de una mexicana y se casó en catedral, un gran banquete, una fiesta nacional. Aquí Catón nos explica quién era esa joven, cómo vivía, cómo y por qué se enamoraron, qué pasó con ese matrimonio. Son historias que de repente pasan un poco inadvertidas, o entre tantas cosas que ocurren, pues quedan un poco a un lado. Otra que me gusta mucho habla de José María Morelos, cuando lo capturaron y lo llevaban en un recorrido hacia el destino final. Lo llevaban por las calles maniatado, atado, y la gente dice que lo veía pasar y le gritaban de cosas, lo maldecían: tú eres esto, váyase por acá, etc. Y comenta Catón, había una señora que furibunda le decía: usted es malo, usted hizo esto y aquello, y él iba camino al destino final, y la señora bien entusiasta, hasta que por fin Morelos, con mucha mansedumbre y reflexión, le dijo: señora, ¿qué acaso no tiene usted otra cosa que hacer en su casa? Y esa columna se llama Una vieja sin qué hacer. Entonces,
nos mete en el alma de los personajes y de las cosas que de pronto, repito, pasan inadvertidas. Hay episodios que siempre queremos ver con detenimiento. Por ejemplo, qué fue lo que dijo Miguel Hidalgo en su popular grito: viva México, viva esto, viva aquello. Aquí Catón nos explica cómo, qué, cuándo, por qué, etcétera. Está buenísimo y así nos va desgranando la historia de una manera que pues cautivó a los lectores de su época, a los lectores de periódico. Es importante comentar que él aclara que él no es historiador, sin embargo sus libros son libros de divulgación y explica que por eso no tiene fuentes bibliográficas ahí señaladas. Y aquí paso a una segunda parte de este video. ¿Qué opinan los historiadores serios, los historiadores de carrera que publican libros que se convierten en fuentes documentales? Yo tengo varios cuates, amigos que son así, historiadores, y ¿saben qué? Desdeñan a Armando Fuentes Aguirre, lo hacen a un lado, y porque el pecado de Armando Fuentes Aguirre es que la gente al leerlo se divierte, sonríe, echa risas, y pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que un libro de historia de México provoque risa? No puede ser. Debe ser un libro muy malo y por eso lo hacen a un lado. Yo cuando leo las páginas de Armando Fuentes Aguirre, la verdad me cautiva, porque también yo tengo ya un conocimiento previo de los hechos, y Armando Fuentes Aguirre le pone color, salsa, pimienta, y me encanta y me hace adentrarme a detalles finos que yo no había tomado muy en cuenta. Por eso creo que él hace una labor fantástica. Estos libros, cada uno de ellos fue publicado por la editorial Diana. Comenzaron en el 2006 más o menos a publicarse hasta el 2012. Sin embargo, no se han vuelto a reeditar. Cada uno es un grueso volumen, casi 700 páginas. Pienso que a lo mejor ya ahorita pues para conseguirlos solamente en bazares o librerías de viejo. El último que yo compré fue el de Santana y pues lo compré en un bazar para completar la saga de 4 volúmenes. Sin embargo, debe haber otro donde habla de la Guerra Cristera, que bueno, espero pronto conseguirlo. Por lo pronto, con estos 4 volúmenes, la verdad, yo la paso muy bien recreándome con la historia de México, y sí, son un gran libro, una gran fuente documental y para pasarla muy bien y aprender un poco más de la historia de México. Yo los invito a que entren al mundo de Armando Fuentes Aguirre. Si entran a YouTube, pueden buscar conferencias de él. Son estupendas, la pasa uno divertidísimo y aprende bastante. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.